Le aprecio mucho que haya aceptado venir a este estudio a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, la maestra Berta Alcalde. Fiscal, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por darme este espacio. No, la verdad es que siempre está. A ver, dime, fiscal, ¿cómo van las cosas? Porque hay una percepción, y luego ya ves que las percepciones matan realidades, ¿sí? De que es inseguro salir a la calle en algunos lugares. Y vamos, porque vemos zonas en Polanco, en la Condesa, que dices, no, pues, no cabe, no hay más gente porque ya no cabe más en la calle. Pero existe, por ejemplo, por las tardes, noches, esta percepción de inseguridad. ¿Cómo combatirla? Pues mira, primero decirte que estamos muy contentos, dimos nuestro primer informe. Sí. ¿No? En la Fiscalía justo este viernes tenemos ya un año de trabajo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y con resultados muy concretos, no muchos retos, pero resultados muy concretos en términos de seguridad y de procuración de justicia. Dámelos. Tú hablas de la percepción y creo que es muy importante para nosotros este indicador y es importante también tomar en cuenta los resultados concretos. ¿Cuáles son los resultados? Hoy estamos viviendo un año histórico, o más bien en 2025 se vivió un año histórico en términos de disminución. Es el año con menos delitos de alto impacto en la historia de la Ciudad de México desde que se comienza a medir la incidencia delictiva, que es alrededor del 2009 con delitos de alto impacto. Y no nada más tenemos menos delitos de alto impacto, una reducción del 12% si comparamos el año pasado, 2024, del 56% si comparamos 2019, sino también más resultados. Es decir, tenemos más detenciones y judicializaciones. Específicamente tenemos un incremento del 15% en detenciones y judicializaciones en delitos de alto impacto y un aumento importantísimo en los delitos de mayor prioridad, es decir, 100% de mayores detenciones y judicializaciones en extorsión, 19% en homicidio, 86% en robo a casa habitación y así todos los delitos que más afectan a la sociedad. Eso quiere decir más investigación, ¿no? Y eso quiere decir mejor organización en la Fiscalía y eso quiere decir también que hay un gran equipo entre la Fiscalía General de Justicia, entre la Secretaría de Seguridad de la ciudad y el gabinete que encabeza la jefa de gobierno en la ciudad. Y también debe haber una coordinación con el Gabinete Federal de Seguridad. Totalmente, ¿no? Creo que lo puntualizas muy bien, eso es parte también de la estrategia, una gran coordinación con el Gabinete Federal, sobre todo en lo que tiene que ver con también delitos de alto impacto involucrados con delincuencia organizada y muchos otros fenómenos delictivos que atendemos de manera simultánea tanto en la ciudad como en la federación. Ahora, en México ha habido un problema histórico de impunidad. Tenemos cifras que están repetidamente confirmadas de que hay que desde los detenidos de un delito, de 100 son sentenciados 2 o 3. Tienes toda la razón. Uno de los grandes retos, yo hablaba de retos fundamentales que tenemos las instituciones de procuración de justicia, tiene que ver con la confianza que tenemos que generar con la gente. Es decir, que la gente vaya a denunciar a las fiscalías, al Ministerio Público, porque la desconfianza genera también índices grandes de impunidad, que son los delitos que no se denuncian. Y también por eso parte de la estrategia es trabajar no únicamente con los casos de flagrancia, es decir, las detenciones que se hacen al momento en que se cometen los delitos, sino trabajar cada vez más con investigaciones a partir de la denuncia ciudadana. Y también tenemos datos contundentes en relación a eso. Un aumento, ¿no?, del 17.5% de órdenes de aprehensión, si tomamos en cuenta el año 2024 y del 74% en 2019. El 2025 es el año con más órdenes de aprehensión en la Fiscalía y si contamos la Procuraduría desde que inició. ¿Y por qué eso es importante? Porque habla de nuevo de investigación, no habla de esas detenciones en flagrancia, habla de denuncias ciudadanas. O sea, eso que me estás diciendo, esas detenciones y su disposición a proceso, ¿se refiere de denuncias ciudadanas
nada más, digo, en este caso hablando de denuncias ciudadanas. La gran mayoría de ellas son por denuncia ciudadana y todas las órdenes de aprehensión hablan de nuevo. Nosotros para lograr tener una orden de aprehensión requerimos primero probar ante un juez la probable responsabilidad de alguien sin que haya un detenido previamente. A partir de eso se prueba y se logra obtener la orden de aprehensión y se logra su ejecución. Entonces, por eso ese indicador de órdenes de aprehensión es tan importante para la Fiscalía, porque te habla de nuevo de mucha más investigación. Sí, porque llegó a haber un lastre ahí, un adeudo de órdenes de aprehensión derivado de órdenes de los jueces de miles y decenas de miles. Tienes toda la razón, ese es uno de los retos más grandes que tenemos. No es únicamente lograr que el juez autorice la orden de aprehensión, es lograr localizar a la persona no probable responsable, lograr detenerla y que enfrente la justicia. Y eso es lo que estamos demostrando con este número tan importante de un aumento de el 74% de órdenes de aprehensión si comparamos con 2019. Mira, al día en la Ciudad de México hay 16 millones de habitantes. En el día, ¿sí? Sí, o sea, sí. Me dicen, no, es que la Ciudad de México tiene 10 millones. No. Yo hablo de los que vivimos aquí todos los días, más los que vienen. O sea, para mí son habitantes. Para estos 16 millones de personas que vivimos en la Ciudad de México, ¿cuánto personal tiene la Fiscalía a tu cargo? Tiene alrededor de 14,000 servidores públicos a cargo de la Fiscalía. Es una institución grande con ministerios públicos, policía de investigación, asesores jurídicos a víctimas. Cubrimos diversas partes del procedimiento penal en ese sentido y es el número de personas que tenemos, que siempre va a ser insuficiente, ¿no?, en relación a la enorme carga de trabajo que tienen las instituciones de procuración de justicia. Y estamos claros que las fiscalías, las procuradurías, ¿no?, muchas de las personas siguen desconfiando en acercarse a las agencias del Ministerio Público. Tenemos claro que arrastramos vicios históricos de tiempo atrás, ¿no? Ineficiencia, muchas veces revictimización, ¿no? Falta mejorar la atención desde el primer momento en que las personas se acercan en los momentos más vulnerables a la Fiscalía. El trato, ¿no? El trato. Y por eso tenemos un plan de trabajo, además de los números, tenemos un plan de trabajo y una ruta muy clara de cómo mejorar esta Fiscalía, cómo mejorar la atención desde el primer momento, cómo reducir los tiempos de atención desde que las personas llegan a la agencia. Hoy en día, en donde estamos probando el nuevo modelo de atención en las agencias del Ministerio Público, estamos logrando reducir en un 65% el tiempo de atención, por ejemplo. Ahorita déjame hacer un corte y me lo cuentas bien a bien. Yo llego a hacer una denuncia y cuánto tiempo me tardo. Continuamos con la fiscal Berta Alcalde Luján. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Maestra Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Berta, llego a la barandilla, como se llama, ¿sí? ¿Cuánto tiempo me tardo en que me haga caso un ministerio público y le dé trámite a mi asunto? Bueno, pues hoy en día en las agencias donde estamos implementando este nuevo modelo de atención estamos alrededor de los 32 minutos, ¿no? Lo digo con esa precisión porque es un indicador que para nosotros es fundamental. 32 minutos. 32 minutos, pero digamos, primero hace falta que en todas las agencias podamos implementar este modelo y segundo, incluso acortarlo, ¿no? O sea, necesitamos trabajar de nuevo para mejorar la atención en todos los sentidos. Hay varias problemáticas, yo decía, históricas en la institución. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que me piden que vaya a otra agencia del Ministerio Público, ahí no me toman la denuncia, identificamos ese problema, lo estamos atendiendo. El tema de nuevo de los tiempos de espera, de la empatía, ¿no?, lo que requiere formación de las personas que atienden desde el primer momento, y no se diga el tema de los resultados, ¿no? Las fiscalías, las procuradurías son instituciones también que se han acostumbrado a tener procesos e investigaciones muy burocráticas que muchas veces no están pensadas en dar resultados muy concretos. Tenemos que tener un modelo más eficiente de trabajo en donde podamos distinguir cuáles son los casos más críticos, más graves y en donde tenemos elementos probatorios para ir a un juicio y esos casos poderlos diferenciar y poder tener mecanismos más ágiles de judicialización. Requerimos, ¿no?, trabajar
con nuestra policía de investigación también para que mejore las habilidades de investigación, nuestros ministerios públicos puedan litigar mejor cada vez en las audiencias. ¿Cuántos casos lleva un ministerio público en promedio? En promedio más o menos, ¿no? Tiene alrededor de 300 carpetas de investigación. ¿Y cómo las desahoga? Entonces, exactamente. Digo, judicialmente. Totalmente. Por eso parte del trabajo es poder lidiar con esas grandes cargas de trabajo, ¿no? Y poder tomar decisiones. Hay casos que se denuncian que es muy difícil se tengan que llegar a juicio y que no siempre tienen que llegar a un juicio. Por eso le estamos apostando también, por ejemplo, a mecanismos alternativos de solución de controversias, en concreto a las mediaciones. Hay muchos de estos casos de conflictos entre vecinos, entre familiares, que se denuncian en fiscalía, que tenemos que buscar otras alternativas para poderlos solucionar. ¿Y quién interviene ahí para resolver o mediar en un conflicto entre vecinos, intrafamiliar? Tenemos también facilitadores, mediadores, ¿no? Tenemos también en fiscalía, hemos contratado más, ¿no? En este año de trabajo y hemos aumentado en un 185% los acuerdos reparatorios derivados de la mediación. Nosotros tenemos claro que no todo es cárcel, ¿no? Que tenemos que perseguir con mucha contundencia los delitos más graves, que tenemos que llevarlos a juicio y que los conflictos más ciudadanos también tenemos que buscar otras alternativas como estas, ¿no? Un ejemplo es lo del puente La Concordia, que se solucionó en este caso por una mediación, ¿no? Ya la gran parte es un incidente terrible en la ciudad, marcó a la Ciudad de México por el número de víctimas, los casos tan dolorosos que tuvimos, y en este caso tenemos ya casi el 100% de acuerdos reparatorios en el caso de lesionados, en el caso de los terribles fallecimientos, y se lograron acuerdos reparatorios históricos en cuanto a los montos de reparación del daño. No hay precedentes en este tipo de casos, y eso se logró, ¿no? Mediante un ejercicio de mediación muy importante, tomando en cuenta pues, los procesos tan dolorosos que pasan las víctimas y siempre la voluntad de las víctimas en este caso. A ver, dime, fiscal, ¿cuántos delitos se cometen al año en la Ciudad de México? Bueno, pues más o menos, digamos, tenemos diario, yo te diría que diario tenemos un promedio de 500 más o menos delitos 500. Que se denuncian todos los días, ¿no? Ese es más o menos el promedio de casos que tenemos. Ahí, de hecho, de nuevo tenemos un índice muy grande de tipos de delitos, ¿no? Tenemos los casos de delitos de alto impacto y tenemos los casos de otro tipo de delitos que son conflictos ciudadanos. Estamos hablando casi 160,000, 165,000 al año. Exactamente, esas son las cargas de trabajo que tenemos, ¿no? Y por eso tenemos que pensar muy bien en el modelo de trabajo y en poder dar resultados. ¿Cuántos ministerios públicos tienes? Tenemos alrededor de 3,600 ministerios públicos. ¿Cuántos elementos de la policía de investigación? Y tenemos alrededor de 3,000 policías de investigación, ¿no? Y de hecho nosotros consideramos que ese es en donde tenemos que meterle más elementos en la policía de investigación. Este año contratamos a 300 policías de investigación nuevos. ¿Por qué? Porque le tenemos que apostar un modelo en donde cada vez más sea la policía de investigación quien investigue y que sea el Ministerio Público quien coordine la investigación y quien litigue los casos. Por eso, de nuevo, la necesidad de fortalecer las capacidades de litigación en audiencia de nuestros ministerios públicos. Sí, pero no se dan abasto, no se pueden dar abasto. Efectivamente, no son cargas muy grandes que requieren sí más personal, pero estamos conscientes que tampoco podemos siempre apostarle a más y más personal. No, pero a ver cómo litigar 300 asuntos que tiene cada uno. Es imposible. Por eso están en el Ministerio Público o están en el juzgado. Claro, entonces por eso ahí tenemos que distinguir qué casos deben ir a audiencia, qué casos deben ir hasta juicio, qué casos deben de ser mediados, qué casos, por ejemplo, si tú denuncias el robo, ¿no? de un, digamos, de un celular y no nos das ninguna información de dónde se cometió el robo. No tenemos información de dónde, de quién, de cómo. Tenemos que hacer diligencias básicas para saber cómo fue, quién fue. Si no logramos hacerlo, necesitamos también tener claro que esas investigaciones tenemos que cerrarlas y no dejarlas eternamente abiertas. Ahora, eso ya tendría que ser de machote, ¿no? El robo de celular. No me imagino los miles de celulares que se roban. Justo, ¿no? No me gusta el término machote, pero sí tenemos que crear protocolos clarísimos de cómo atender un caso y cómo atender el otro. Machote en el mejor de los sentidos, ¿sí? Un formulario.
y vámonos. Lo firmas y lo dejas. Sí, es justo, ¿no? Tener claridad que hay Oye. casos que se resuelven así, hay casos que resolvemos de otra manera, y eso nos va a permitir poder realmente, ¿no?, darle resultados a la gente y bajar los índices. El tema de las procuradurías, ahora Fiscalía, y la del Distrito Federal antes y ahora Ciudad de México, no se puede separar del tema de la corrupción. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Tenemos todo un eje de trabajo que tiene que ver con el combate a la corrupción. Fortalecimos, entre otras cosas, nuestra unidad de asuntos internos, que es la que investiga la corrupción dentro de la institución. Fortalecimos los mecanismos de supervisión de nuestros ministerios públicos, entre otras cosas, también la tecnología, las cámaras que hay en las agencias. Cada denuncia que se presenta de un acto de corrupción es investigada. Tenemos ya personas destituidas, personas suspendidas. Es decir, nos tomamos muy en serio el tema de la corrupción en esta fiscalía, y también ahí están los resultados, pero sabemos que es un reto enorme que tenemos. ¿Los agentes de investigación ya traen su cámara de pecho o no? No de pecho, tenemos ahora cámaras en las agencias, digamos, que No, pueden yo ver decía lo a que los está agentes, pasando. a los policías. Pero, digamos, son cuestiones tecnológicas que estamos todavía analizando, ver de qué manera también con ayuda de la tecnología podemos hacer esta institución más eficiente. Sí. Entre otras cosas, la carpeta de investigación digital. Hoy en día seguimos trabajando en papel. No, sí, son unos cerros, Tú lo has visto. Tú lo has visto. Amarillentos, de páginas rotas. Y eso genera también problemas de atención, también problemas de falta de información, no de inteligencia, de que cruce, arrojan todas de cruces de casos. Nos denuncian un caso acá, otro acá, y a veces no tenemos la capacidad de cruzarlos. Tenemos claro Y se esos podría retos. resolver con un botonazo. Y por eso, ¿no?, le estamos apostando a que este 2026 podamos tener la nueva carpeta de investigación digital, de tal forma que eso eficientice y mejore también la atención en la fiscalía. Dime el tema que está pendiente, el de Jimena y Pepe, que asesinaron en mayo del año pasado ahí en Tlalpan. Así es, Joaquín. Este caso es otro, ¿no?, de los casos más duros, más difíciles que nos ha tocado enfrentar como institución, también en el gobierno de la ciudad. Son compañeros que conocíamos, ¿no? También personalmente muy, muy doloroso. Y decir que en este caso, yo ya habíamos platicado en su momento, incluso tú y yo, tenemos todavía un equipo que no deja de trabajar todos los días, tanto de la Secretaría de Seguridad Federal, de la Secretaría de Seguridad de la ciudad y de la Fiscalía, tanto Policía de Investigación como Ministerios Públicos, y tenemos ya avances muy claros. Hemos decidido mantener esta investigación en sigilo, no por los motivos, lo delicado de la información, pero tenemos, y ya lo hemos hecho también público, no nada más las detenciones que se hicieron en su momento y de las cuales platicamos, sino ya 8 órdenes de aprehensión específicamente por el delito de homicidio y feminicidio, así como asociación delictuosa, ¿no?, vinculados tanto a la coordinación del evento, autores materiales del evento, pero necesitamos seguir, ¿no? Estamos investigando, necesitamos seguir investigando, vamos a hacer públicos ya los datos y la información cuando podamos hacerlo Y de acuerdo a lo, presentarlos. Exactamente, para poderlo exponer. Pues, fiscal, te aprecio mucho que hayas venido. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias. Sí, la Gracias por la maestra oportunidad. Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Gracias y nos vemos la próxima, ¿no? Hecho, aquí Venga. nos vemos la próxima. Gracias y continuamos.